Ya estamos con Ayelen Oliva, bienvenida, Ayelen. Muchas gracias. Luego de unos días, ¿se puede decir por dónde? Sí. Que sé que íbamos a tocar otro tema, pero ya que has estado en la asunción, en la vuelta al socialismo en Bolivia, danos un par de frases de lo que fue. Sí, sobre todo en el regreso, ese trayecto de Evo Morales por tierra, desde la frontera, que ha cubierto también la televisión pública, se cruce con el presidente Alberto Fernández, y unas 48 horas de recorrido hasta llegar al trópico de Cochabamba, hasta el Chapare, que, bueno, fue un acto histórico y que va a quedar para los libros de historia porque ya se la están identificando como la concentración partidaria más grande de la historia que ha tenido Bolivia y que, por supuesto, está enfocada o estuvo enfocada en dos ejes. Por un lado era demostrar el poder de liderazgo que tiene Evo Morales al interior del propio espacio político y por otro lado también legitimar su regreso a Bolivia. Siempre sucede algo en Sudamérica, porque en estos días nos corrimos de Bolivia y nos pusimos en Perú, en los tres presidentes en poco más de una semana. En el destituido Vizcarra, en el renunciado Merino y en el últimamente asumido Francisco Sagasti, con una crisis social que derive de la crisis política, que llevó un fin de semana trágicamente convulsionado. La crisis política evidentemente está, en todo caso estará escondida. Sí. La crisis social sigue, ha quedado de lado, se posterga simplemente. Bueno, por lo pronto se calma, ¿no? Esto hay que entenderlo, digo, la presencia también de Francisco Sagasti ha llevado un poco de calma al escenario político peruano. Básicamente, ¿por qué? Porque es una persona que tiene legitimidad dentro de la sociedad peruana, es una persona moderada que representa también a aquellos sectores que no ha salido con un discurso ni incluso de mano dura como ha salido el anterior presidente que estuvo tan solo unos 6 días al frente del gobierno como es Manuel Merino, y eso ha llevado un poco de calma, es decir, lo ven con legitimidad en ese cargo. Ahora, la pregunta que vos haces, Ariel, también tiene que ver con el tema también vinculado a las protestas. Hoy conversaba con algunos politólogos que están en Lima y me decían, ojo que las protestas continúan, no con la intensidad de la semana anterior, pero hay focos de protestas en distintas partes del país. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo y lo que piden de acá en adelante ya son reformas más estructurales. Por ejemplo, la reforma constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren también avanzar con una reforma de ese pedido de vacancia, que deje de existir esa figura legal que tantas veces ha tenido destituciones de presidente. Sí, que pone en jaque la estabilidad propia también del sistema político peruano, porque uno de los interrogantes con todo esto es si es posible que un presidente en Perú sin mayoría parlamentaria llegue a terminar su mandato. Y lo que está quedando en evidencia es que no se puede. Entonces, ¿qué pasa? En países con partidos muy pequeños, una fragmentación partidaria como la que vemos en Perú y con, de hecho, candidatos o presidentes que llegan a ocupar el cargo máximo del Ejecutivo, que a su vez no tienen ese respaldo político ni tejen las alianzas internas dentro del Congreso para gobernar. Ahora, ¿quién tendría que derogar ese periodo de... esa idea de destituir a un presidente porque el Congreso así lo quiere? El propio Congreso no se van a sacar ellos mismos poder. Tendría que ser una decisión del Ejecutivo, del próximo Ejecutivo, entiendo. Ejecutivo también ya en esta tónica también que hay en América Latina de los referendos constitucionales como pasó en Chile. También se está conversando la posibilidad de que avancen en esa sintonía. Todavía está un poco lejano, pero empieza a hablarse y a hacerse sentir la posibilidad de que reformen esa constitución. En los sondeos del día de hoy salió una encuesta donde el 90% de los peruanos no confía en su Congreso. Es de las instituciones democráticas, los poderes del Estado más desprestigiados en Perú, y eso es interesante marcarlo. Un Vizcarra, recordemos que lo corrieron del poder con una alta imagen positiva e incluso así lograron removerlo, ¿no? Entonces, por un lado está ese pedido, por el otro lado también hay focos de protesta, como decía, que también están pidiendo justicia por las 2 personas que murieron asesinadas por la represión policial en estas protestas y también por aquellas personas que fueron víctimas y heridos y víctimas de esta represión policial. O sea, esos 2 elementos tenemos ahora. Por supuesto, hay que estar atentos quién logra capitalizar este descontento social, porque tenemos elecciones en abril del año que viene y estas protestas, como comentaban algunos especialistas, son principalmente de jóvenes, principalmente de aquellos que no participan o no se ven identificados con un partido político y que habrá interés en cierta dirigencia de ver cómo traccionan a esa sociedad también tan descontenta para su electorado.